marido quiso quitarle la casa a su esposa, pero el testamento de su suegra le dio una lección brutal. El sol de febrero caía con suavidad sobre los adoquines de la calle Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, cuando Esperanza Morales salió al pequeño jardín frontal de su casa para regar las bugambilias que su madre había plantado hace más de 20 años. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de los jazmines que trepaban por la reja de hierro forjado, creando esa atmósfera matutina que tanto amaba y que la tranquilizaba después de las noches difíciles que había estado viviendo últimamente. La casa de 2 pisos, con sus muros de cantera rosa y sus ventanas enmarcadas en madera pintada de verde, era más que un hogar para Esperanza. Era el refugio donde había crecido, donde había visto a su madre convertirse en una mujer fuerte e independiente después de enviudar, y donde ella misma había criado a sus 2 hijos, Daniel y Sofía, que ahora estudiaban en la universidad. «Buenos días, doña Esperanza», le gritó desde la acera don Esteban, el vecino de toda la vida que salía a comprar el periódico. «Qué hermosas están sus flores. Seguramente doña Carmen estaría muy orgullosa». Esperanza sonrió con nostalgia. Habían pasado 3 años desde que su madre falleció, pero la presencia de doña Carmen seguía sintiéndose en cada rincón de esa casa. En las cortinas de encaje que ella misma había bordado, en la cocina de Talavera donde preparaba los mejores moles de la colonia, en el comedor donde reunía a toda la familia los domingos para contar historias de cuando México era diferente. «Gracias, don Esteban. Mi mamá siempre decía que las plantas necesitan amor tanto como agua», respondió Esperanza mientras ajustaba una rama que se había salido del lugar. Al entrar nuevamente a la casa, escuchó los pasos pesados de Roberto bajando las escaleras. Su esposo tenía esa expresión seria que había aparecido con más frecuencia en los últimos meses, especialmente desde que comenzó a trabajar en esa nueva empresa de bienes raíces en Polanco. Llevaba un traje gris bien planchado y una corbata azul marino que Esperanza le había regalado en su último cumpleaños, cuando aún creía que su matrimonio de 23 años podía salvarse de la rutina y los silencios incómodos que se habían vuelto cada vez más frecuentes. «¿Ya está el desayuno?», preguntó Roberto sin siquiera mirarla a los ojos, mientras revisaba su teléfono celular con esa obsesión que había desarrollado recientemente. «En la mesa te esperan los chilaquiles y café de olla, como siempre», respondió Esperanza, tratando de mantener un tono amable a pesar de la frialdad que percibía en su esposo. Roberto se sentó en la silla de siempre, la que había ocupado durante más de 2 décadas en esa misma mesa de madera maciza que doña Carmen había comprado cuando se casó con el padre de Esperanza, pero algo había cambiado en su actitud. Ya no comentaba sobre el sabor de la comida, ya no preguntaba por los niños, ya no hacía esos pequeños gestos de cariño que, aunque rutinarios, mantenían viva la llama de su relación. «Esperanza, necesitamos hablar», dijo Roberto después de tomar un sorbo de café, sin levantar la vista del plato. El corazón de Esperanza se aceleró. Esas palabras nunca traían buenas noticias. En sus 23 años de matrimonio, había aprendido a leer las señales, y el tono de voz de Roberto en ese momento le recordaba al día en que le confesó que había perdido una gran cantidad de dinero apostando en el hipódromo, o cuando le dijo que habían despedido a varios empleados de su anterior trabajo, y que tal vez él sería el siguiente. «¿Qué pasa?», preguntó Esperanza sentándose frente a él con las manos temblorosas. Roberto respiró profundamente y finalmente la miró a los ojos. Había algo diferente en su mirada, algo frío y calculador que Esperanza no había visto antes. «Esta casa, esta propiedad, está desperdiciada», comenzó Roberto haciendo gestos vagos con las manos. «¿Te das cuenta del valor que tiene ahora esta zona? Los extranjeros están comprando todas las propiedades de la Roma Norte. Hay gringos que pagan en dólares, Esperanza, cantidades que nunca habíamos soñado». Esperanza sintió como si una corriente helada le recorriera la espalda. No podía creer lo que estaba escuchando. «Roberto, esta es nuestra casa. Es la casa donde crecieron Daniel y Sofía. Es la casa que me dejó mi madre. No es solo una propiedad, es nuestro hogar», dijo Esperanza tratando de mantener la calma pero sintiendo cómo la indignación comenzaba a crecer en su pecho. «Pero piénsalo bien», insistió Roberto.
inclinándose hacia adelante con una expresión que mezcla ansiedad y determinación. Con lo que podríamos sacar de la venta, compraríamos una casa igual de bonita en Satélite o en Tecamachalco, y nos sobraría dinero para invertir. Podríamos poner un negocio, asegurar el futuro de los muchachos, vivir sin preocupaciones económicas. Esperanza se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla rechinara contra el piso de mosaico. «No», exclamó con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Esta casa no está a la venta, Roberto. Nunca va a estar a la venta. Mi madre me la dejó para que la cuidara, para que mantuviera unida a la familia, no para que la vendiera al mejor postor». Roberto también se levantó, y por primera vez en muchos años, Esperanza vio en sus ojos algo que la asustó. Una frialdad que rayaba en el desprecio. «Esperanza, ya no eres una niña. Tienes que ser práctica. El dinero que podríamos obtener cambiaría nuestras vidas», insistió Roberto, pero su tono ya no era de súplica, sino de exigencia. «Las vidas que cambiarían serían las nuestras, Roberto, pero para peor. ¿Qué les diría a Daniel y Sofía? ¿Que vendí la casa de su abuela por dinero? ¿Que destruí el único lugar donde se sienten realmente en casa cuando regresan de la universidad?» Roberto caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín trasero, donde doña Carmen había cultivado hierbas de olor y chile piquín. Se quedó en silencio durante varios minutos, pero Esperanza podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los puños. «Está bien», dijo finalmente sin voltear a verla. «Pero esto no va a quedar así, Esperanza. No puedes tomar una decisión tan importante sin considerar a tu familia. Mi familia está considerada, Roberto. Esta casa es para mi familia, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Así como mi madre la conservó para mí, yo la voy a conservar para ellos». Roberto se dirigió hacia la puerta sin terminar su desayuno. Antes de salir se detuvo y miró a Esperanza con una expresión que ella no pudo descifrar completamente, pero que la llenó de una inquietud que le duraría todo el día. «Vamos a ver qué tan segura estás de esa decisión», murmuró Roberto antes de cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria. Esperanza se quedó sola en el comedor, rodeada por los recuerdos de miles de comidas familiares, de conversaciones, de celebraciones y también de tristezas compartidas. Las paredes de color durazno que había pintado junto con su madre parecían susurrarle palabras de aliento, recordándole todas las veces que doña Carmen le había dicho que una mujer fuerte nunca debe permitir que nadie, ni siquiera su marido, la obligue a renunciar a lo que más ama. Se acercó al librero de caoba donde su madre guardaba los documentos importantes y sacó la carpeta beige donde estaban los papeles de la casa, el testamento, las escrituras, los recibos de predial. Todo estaba en orden, todo estaba a su nombre. Doña Carmen había sido muy meticulosa con esos asuntos. Siempre decía que una mujer debía conocer perfectamente sus derechos y proteger su patrimonio. Mientras revisaba los documentos, Esperanza recordó las palabras que su madre le había dicho poco antes de morir. «Mija, esta casa es tuya, pero también es de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Nunca dejes que nadie te presione para venderla. Si algún día tienes problemas con Roberto o con cualquier hombre, recuerda que esta casa es tu fortaleza. Y si las cosas se ponen muy difíciles, busca al licenciado Mendoza. Él sabe cosas que tú necesitas saber». En ese momento, esas palabras le habían parecido extrañas. Su madre siempre había sido dramática. Le gustaba hablar como si estuviera en una telenovela. Pero ahora, después de la conversación con Roberto, comenzaba a entender que tal vez doña Carmen había visto algo que ella no había querido ver. El timbre de la puerta la sacó de sus reflexiones. Al abrir, se encontró con Lupita, su comadre y mejor amiga desde la infancia, que vivía a 3 cuadras de distancia y que tenía la costumbre de aparecer justo cuando Esperanza más la necesitaba. «¿Qué cara traes, comadre?», preguntó Lupita entrando sin esperar invitación como siempre había hecho. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». Esperanza cerró la puerta y caminó junto con Lupita hacia la cocina, donde siempre tenían sus conversaciones más importantes. «Roberto quiere que venda la casa», dijo Esperanza sin rodeos, sintiendo cómo las palabras salían de su boca como si fueran piedras. Lupita se detuvo en seco
y se volteó hacia su amiga con los ojos muy abiertos. ¿Cómo que quiere que vendas la casa? ¿Esta casa? ¿La casa de doña Carmen? Dice que podríamos sacar mucho dinero, que la zona se ha puesto muy cara, que podríamos comprar otra casa en otro lado y nos sobraría dinero para invertir. Lupita se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina y negó con la cabeza. Ay, comadre, yo sabía que Roberto estaba cambiando, pero no pensé que se hubiera vuelto tan ambicioso. ¿Tú qué le dijiste? Que ni loca, que esta casa no está a la venta y que nunca va a estarlo. Muy bien, exclamó Lupita, golpeando la mesa con la palma de la mano. Esa es mi comadre. Doña Carmen no crió a una tonta. Pero la expresión de Lupita se volvió seria de repente. Aunque... Esperanza, tienes que tener cuidado. He escuchado historias de mujeres que han perdido sus propiedades porque sus maridos encontraron formas de... ¿Formas de qué? Preguntó Esperanza, sintiendo nuevamente esa corriente fría en la espalda. Pues de hacer trámites a sus espaldas, de falsificar documentos, de conseguir que las propiedades se pongan a nombre de los dos, aunque originalmente estuvieran solo a nombre de la mujer. No sé bien cómo le hacen, pero he oído que pasa. Esperanza sintió que las piernas se le aflojaban. Nunca se le había ocurrido que Roberto pudiera intentar algo así. Siempre había confiado en él. Siempre había creído que, a pesar de sus diferencias, él respetaba su decisión y sus derechos. No, Lupita. Roberto puede ser muchas cosas, pero no es un ladrón. No me haría algo así. Lupita la miró con esa expresión maternal que ponía cuando quería proteger a alguien que amaba. Comadre, el dinero cambia a las personas. Y cuando hay mucho dinero de por medio, los hombres son capaces de hacer cosas que nunca imaginarías. Mi consejo es que guardes muy bien todos los papeles de la casa, que no los dejes donde Roberto pueda encontrarlos, y que te asegures de que todo esté en orden. Esa tarde, mientras Roberto no estaba en casa, Esperanza decidió seguir el consejo de Lupita. Llevó todos los documentos importantes a su recámara y los guardó en un cofre pequeño que había pertenecido a su madre, el cual escondió detrás de unas cajas de zapatos en el fondo del closet. Cuando terminó, se sentó en la cama y miró a su alrededor. Esa recámara había visto tantos momentos importantes de su vida. Las noches de insomnio cuando Daniel y Sofía eran bebés, las conversaciones largas con Roberto, cuando aún se contaban todo, las mañanas de domingo, cuando los niños se metían a la cama con ellos para ver caricaturas. Ahora, por primera vez en muchos años, se sentía sola en esa recámara, no solo físicamente, sino emocionalmente. Roberto había regresado a casa esa noche más tardío de lo usual, había cenado en silencio, y se había acostado sin dirigirle la palabra. El ambiente en la casa se había vuelto tenso, como si hubiera una tormenta eléctrica a punto de estallar. A las 2 de la mañana, Esperanza seguía despierta, escuchando la respiración de Roberto, preguntándose qué estaría pensando, si estaría planeando algo, o si simplemente estaba molesto por su negativa. El viento movía las ramas del árbol de limón que crecía junto a la ventana, creando sombras danzantes en el techo que la hacían sentir aún más inquieta. Se levantó silenciosamente y caminó hasta la ventana. La calle estaba vacía, iluminada apenas por las farolas que el gobierno había instalado recientemente para hacer la zona más atractiva para los turistas. En la distancia, podía escuchar el ruido tenue del tráfico nocturno de insurgentes, esa arteria que nunca dormía y que le daba vida a la ciudad. De repente, recordó algo que su madre solía decirle cuando era niña y tenía pesadillas. Cuando tengas miedo, Esperanza, recuerda que esta casa te protege. Las paredes guardan el amor de generaciones, y ese amor es más fuerte que cualquier cosa mala que pueda pasar. Se tocó el collar de oro que llevaba puesto, un regalo de doña Carmen en su boda, y sintió una calma extraña. Su madre había tenido razón en muchas cosas durante su vida, y tal vez también la tenía en esto. La casa había resistido terremotos, crisis económicas, cambios políticos y sociales. Había visto pasar gobiernos y modas, había albergado nacimientos y muertes, celebraciones y duelos. No iba a permitir que Roberto la obligara a vender el único lugar en el mundo donde se sentía verdaderamente en casa. Al día siguiente,
Roberto se levantó temprano como siempre, pero esta vez no bajó a desayunar. Esperanza lo escuchó hablar por teléfono en su estudio, con una voz más baja de lo normal, como si no quisiera que ella escuchara la conversación. Sí, está completamente a su nombre. No, ella no va a firmar por las buenas. Entiendo, licenciado, pero tiene que haber alguna manera. ¿Qué tanto tiempo llevará eso? Está bien, lo que usted diga, pero necesito que sea pronto. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se acercó más a la puerta del estudio, tratando de escuchar mejor, pero Roberto había bajado aún más la voz. Perfecto. Nos vemos el viernes en su oficina. ¿Y licenciado? Esto tiene que quedar entre nosotros, ¿está claro? El sonido de la llamada terminando fue seguido por unos pasos que se dirigían hacia la puerta. Esperanza corrió hacia la cocina y se las arregló para fingir que estaba preparando el desayuno, cuando Roberto apareció en el marco de la puerta. Me voy, anunció secamente. No voy a desayunar. Roberto, espera, dijo Esperanza volteándose hacia él. ¿Podemos hablar? No me gusta que estemos peleados. Roberto la miró con una expresión que no era exactamente de enojo, sino algo peor, indiferencia. No estamos peleados, Esperanza. Simplemente no estamos de acuerdo en algo muy importante. Pero no te preocupes, pronto va a resolverse todo. Esas palabras, dichas con una sonrisa que no llegaba a los ojos, fueron las que convencieron a Esperanza de que su matrimonio había cambiado para siempre, y de que la batalla por su casa apenas estaba comenzando. Cuando Roberto se fue, Esperanza se quedó parada en la cocina sintiendo como el peso de la incertidumbre se asentaba en sus hombros como una manta pesada. Por primera vez en su vida adulta, se sintió verdaderamente sola y vulnerable, pero también, por primera vez en mucho tiempo, se sintió determinada a pelear por lo que era suyo. Los días que siguieron a esa extraña conversación telefónica de Roberto se convirtieron en una pesadilla silenciosa para Esperanza. Su esposo había adoptado una rutina diferente. Salía más temprano de casa, regresaba más tarde, y cuando estaba presente, se comportaba con una cortesía fría que era más perturbadora que cualquier discusión abierta. Era como si hubiera construido un muro invisible entre ellos. Y detrás de ese muro, Esperanza podía sentir que algo se estaba tramando. El viernes por la mañana, después de que Roberto se fuera a trabajar, Esperanza decidió que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Recordó las palabras de su madre sobre el licenciado Mendoza y decidió que había llegado el momento de buscarlo. Doña Carmen siempre había sido una mujer previsora, y si había mencionado específicamente a ese abogado, debía ser por una razón importante. Se vistió con su mejor traje sastre azul marino, el mismo que usaba para las juntas importantes en la escuela, y se dirigió al centro de la ciudad en el metro. La oficina del licenciado Mendoza estaba en un edificio antiguo cerca del Zócalo, en una de esas construcciones coloniales que habían resistido el paso del tiempo y los terremotos que habían sacudido la capital. El despacho estaba en el tercer piso, y cuando Esperanza subió por las escaleras de mármol desgastado, sintió que cada paso la acercaba más a respuestas que tal vez no quería escuchar. La placa en la puerta decía, Lic. Aurelio Mendoza Herrera, Derecho Civil y Familiar. La secretaria, una mujer mayor con lentes y una sonrisa amable, la recibió con curiosidad. ¿En qué podemos ayudarla, señora? Busco al licenciado Mendoza. Soy Esperanza Morales, hija de Carmen Jiménez. Mi madre me dijo que si algún día tenía problemas legales, lo buscara. La expresión de la secretaria cambió inmediatamente, como si el nombre de doña Carmen hubiera activado algún resorte en su memoria. ¡Ay, Dios mío, la hija de doña Carmen! Por favor, pase, el licenciado la va a atender inmediatamente. El licenciado Aurelio Mendoza era un hombre de aproximadamente 65 años, con cabello completamente blanco y una barba bien cuidada. Sus ojos, detrás de unos anteojos de pasta gruesa, transmitían tanto inteligencia como bondad. Cuando vio entrar a Esperanza, se puso de pie inmediatamente y le extendió la mano con una sonrisa genuina. Señora Morales, qué gusto conocerla por fin. Su madre me habló mucho de usted durante todos los años que fue mi clienta. Por favor, siéntese. Lamento mucho su pérdida. Doña Carmen era una mujer extraordinaria.
Esperanza se sintió inmediatamente tranquila en presencia del licenciado. Había algo en su manera de hablar, en la forma cálida como se refería a su madre, que le daba confianza. Licenciado, vengo porque mi madre me dijo que si algún día tenía problemas, especialmente relacionados con la casa, lo buscara. Y creo que ese día ha llegado. El licenciado Mendoza se acomodó los anteojos y la miró con atención. Cuénteme qué está pasando, señora Morales. Pero antes permítame decirle algo. Su madre vino a verme muchas veces durante los últimos años de su vida. Estaba muy preocupada por usted, específicamente por la posibilidad de que su esposo intentara apropiarse de la casa familiar. Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Mi madre sabía que Roberto... Su madre era una mujer muy observadora, señora Morales, y también muy sabia. Me contó que había notado ciertos cambios en la actitud de su yerno hacia la propiedad, comentarios que hacía sobre el valor de la casa, preguntas demasiado específicas sobre los documentos. Doña Carmen temía que, cuando ella faltara, él intentara presionar a usted para vender. Eso es exactamente lo que está pasando, admitió Esperanza, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Hace una semana me pidió que vendiéramos la casa. Cuando me negué, se puso muy extraño. Y el otro día lo escuché hablando por teléfono con alguien, mencionando que yo no iba a firmar por las buenas, y preguntando cuánto tiempo llevaría a hacer algo. El licenciado Mendoza asintió gravemente, y se levantó para ir hacia un archivero que estaba detrás de su escritorio. Señora Morales, su madre me pidió que le entregara esto cuando usted viniera a verme, dijo sacando un sobre manila grueso. Es una copia del testamento completo, con algunas cláusulas adicionales que tal vez no conoce, y también una carta que escribió para usted. Con manos temblorosas, Esperanza abrió el sobre. Dentro había varios documentos legales y una hoja de papel con la letra inconfundible de doña Carmen. Mi querida Esperanza, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que mis temores sobre Roberto se están haciendo realidad. Quiero que sepas que la casa está completamente protegida. El testamento tiene cláusulas especiales que impiden que cualquier persona, incluyendo tu esposo, pueda forzarte a venderla o pueda apropiársela sin tu consentimiento explícito y voluntario. Pero más importante aún, he establecido un fideicomiso que garantiza que la propiedad permanezca en nuestra familia para siempre. Esperanza levantó la vista del papel, confundida. ¿Un fideicomiso? ¿Qué significa eso exactamente? El licenciado Mendoza se inclinó hacia adelante en su silla. Significa, señora Morales, que aunque la casa esté a su nombre y usted tenga todos los derechos de usarla y vivir en ella, la propiedad en sí está protegida por un mecanismo legal que impide que pueda ser vendida o transferida sin cumplir ciertas condiciones muy específicas. Su madre estableció que la casa solo puede salir de la familia si usted toma esa decisión después de un proceso de reflexión de 6 meses, durante los cuales debe recibir asesoría legal independiente, y solo si sus hijos, Daniel y Sofía, están de acuerdo por escrito. ¿Mis hijos tienen que estar de acuerdo? Exactamente. Y hay más. Si en algún momento usted se siente presionada o coaccionada para vender, puede activar una cláusula de protección que congela cualquier transacción relacionada con la propiedad durante un año completo. Esperanza continuó leyendo la carta de su madre, y con cada línea, su asombro crecía. He investigado mucho sobre Roberto durante los últimos años, mija. Sé que esto te va a doler, pero he descubierto que ha estado acumulando deudas de juego que tú no conoces. También sé que ha estado averiguando sobre el valor de la casa con varios agentes inmobiliarios. El licenciado Mendoza tiene todos los documentos que comprueban esto. No quería preocuparte mientras yo vivía, pero ahora que ya no estoy, es hora de que sepas la verdad. Las manos de Esperanza comenzaron a temblar. El licenciado Mendoza se levantó y le sirvió un vaso de agua. ¿Usted sabía sobre las deudas de juego de Roberto? Su madre contrató a un investigador privado, señora Morales. Aquí están los reportes, dijo sacando otra carpeta del sobre. Su esposo debe aproximadamente 200,000 pesos en casas de juego clandestinas. Esa es la verdadera razón por la que quiere vender la casa. Esperanza sintió que el mundo se le venía encima. 23 años de matrimonio. Y Roberto le había estado mintiendo sobre algo tan importante.
No solo quería vender la casa por ambición, sino por desesperación. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Esperanza temiendo la respuesta. El licenciado Mendoza dudó un momento antes de responder. Señora Morales, tengo razones para creer que su esposo va a intentar falsificar documentos para poder vender la casa sin su consentimiento. Su madre me pidió que la alertara sobre esta posibilidad. ¿Cómo puede hacer eso? La casa está a mi nombre. Hay abogados sin escrúpulos que pueden crear documentos falsos, poder notarial fraudulento, incluso pueden falsificar su firma. Si su esposo está desesperado por las deudas, podría intentar cualquier cosa. En ese momento, el teléfono celular de Esperanza comenzó a sonar. Era Roberto. ¿Dónde estás?, preguntó su esposo sin saludar siquiera. Salí a hacer unas compras. ¿Por qué? Porque necesito que firmes unos papeles. Llegué temprano a la casa y no estás. ¿Qué papeles? Hubo una pausa que duró demasiado tiempo. Son papeles del banco, para renovar algunos seguros. Nada importante, pero necesito tu firma hoy. Esperanza miró al licenciado Mendoza, quien había estado escuchando la conversación y negaba con la cabeza enérgicamente. Roberto, ahorita no puedo. Regreso en un par de horas. Esperanza, es importante. El banco necesita estos papeles hoy. Entonces los revisamos juntos cuando llegue a la casa. Roberto colgó sin despedirse, y Esperanza se quedó viendo el teléfono con una mezcla de tristeza y miedo. Señora Morales, ese hombre no la está llamando por papeles del banco. Le puedo asegurar que son documentos relacionados con la casa. No firme nada sin que yo lo revise primero. ¿Qué debo hacer? Primero, vamos a proteger todos sus documentos originales. Los va a traer aquí, y yo los voy a guardar en mi caja fuerte. Segundo, vamos a establecer una comunicación directa con el registro público de la propiedad para alertarlos sobre cualquier intento de transferencia fraudulenta. Y tercero, vamos a hablar con sus hijos inmediatamente. Esperanza pasó las siguientes 2 horas en la oficina del licenciado Mendoza, revisando documentos, firmando autorizaciones para proteger su propiedad y aprendiendo sobre sus derechos legales. Cuando finalmente regresó a casa eran casi las 5 de la tarde. Roberto la estaba esperando en la sala, junto con un hombre que Esperanza no conocía. Era joven, tal vez de 35 años. Vestía un traje que parecía caro, pero había algo en su manera de comportarse que le daba mala espina. Esperanza, te presento al licenciado Vázquez. Es especialista en trámites bancarios y nos va a ayudar con unos documentos. El supuesto licenciado Vázquez se puso de pie y le extendió la mano con una sonrisa que no parecía sincera. Mucho gusto, señora Morales. Su esposo me ha contratado para agilizar unos trámites relacionados con el refinanciamiento de su hipoteca. Solo necesitamos su firma en estos documentos. Esperanza miró los papeles que estaban extendidos sobre la mesa de centro. Eran muchas hojas, con letra pequeña, y aunque no era abogada, podía ver que no tenían el aspecto de documentos bancarios normales. ¿Puedo leerlos primero? La expresión de Roberto cambió ligeramente, pero mantuvo el tono cordial. Claro, pero son documentos muy técnicos. El licenciado Vázquez nos puede explicar de qué se tratan. Señora Morales, intervino el supuesto licenciado. Básicamente son documentos estándar para actualizar la información de su propiedad en los registros bancarios. Su firma es solo una formalidad. Esperanza tomó los documentos y comenzó a leerlos. Aunque el lenguaje legal era complicado, pudo identificar palabras clave que la alarmaron. Transferencia de derechos. Poder irrevocable. Autorización de venta. Estos documentos no son para refinanciar una hipoteca, dijo Esperanza levantando la vista. Son para autorizar la venta de la casa. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Roberto y el supuesto licenciado se miraron, y Esperanza pudo ver en sus expresiones que habían sido descubiertos. Esperanza, déjame explicarte, comenzó Roberto. No hay nada que explicar, interrumpió Esperanza poniéndose de pie. Ustedes me están tratando de engañar para que firme documentos que me quitarían la casa. El supuesto licenciado Vázquez comenzó a recoger los papeles apresuradamente. Creo que hay un malentendido aquí. El único malentendido, dijo Esperanza con una firmeza que la sorprendió, es que creyeron que iba a ser lo suficientemente tonta como para firmar esto sin leerlo.
Roberto se acercó a ella con las manos extendidas, como si fuera a tocarla, pero Esperanza retrocedió. Esperanza, estoy tratando de salvarnos. Tenemos deudas que tú no conoces. Si no vendemos la casa, vamos a perder todo. ¿Qué deudas, Roberto? ¿Las deudas que has estado acumulando apostando sin que yo lo supiera? La expresión de Roberto cambió completamente. La máscara de preocupación marital se desvaneció, dejando al descubierto algo mucho más feo. Desesperación mezclada con ira. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Roberto. Sé que has estado investigando el precio de la casa a mis espaldas. Sé que has estado hablando con abogados para ver cómo quitármela. Y sé que este hombre no es licenciado. El supuesto licenciado Vázquez ya tenía los documentos en su portafolio y se dirigía hacia la puerta. Yo mejor me voy. Esto no es lo que acordamos, señor Morales. Cuando el hombre se fue, Roberto y Esperanza se quedaron solos en la sala, mirándose como dos extraños que acabaran de conocerse. ¿Cuánto dinero debes, Roberto? Roberto se dejó caer en el sillón y se cubrió la cara con las manos. 200,000 pesos, tal vez un poco más. ¿Y cuánto tiempo llevas apostando? 3 años, tal vez 4. Esperanza sintió que todo su mundo se desmoronaba. 4 años de mentiras. 4 años en los que había estado viviendo con un extraño sin saberlo. ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo te iba a decir? Sabía que te ibas a enojar, que me ibas a juzgar. Y preferiste mentirme durante 4 años y luego tratar de robarme mi casa. No es robar, explotó Roberto poniéndose de pie bruscamente. Somos casados. Lo que es tuyo es mío. No, Roberto. Esta casa es mía. Me la dejó mi madre. Está a mi nombre. Y no tienes ningún derecho sobre ella. Roberto caminó hacia ella con una expresión que Esperanza nunca había visto antes. Una mezcla de rabia y amenaza que la hizo retroceder instintivamente. Esperanza, ¿vas a firmar esos documentos? ¿O van a pasar cosas que ninguno de los dos va a querer? ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. La gente a la que les debo dinero no son personas pacientes. Si no les pago pronto, van a venir a buscarme. Y cuando vengan van a venir aquí, a esta casa, donde viven nuestros hijos cuando regresan de la universidad. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. Roberto estaba usando a sus hijos como chantaje emocional. Nuestros hijos no tienen nada que ver con tus problemas de juego. Tienen que ver porque viven aquí, porque esta es su dirección, porque cuando esa gente venga a cobrar, no van a distinguir entre mi familia y yo. En ese momento, Esperanza comprendió que el hombre con el que se había casado 23 años atrás ya no existía. El Roberto que estaba parado frente a ella era un desconocido capaz de poner en peligro a sus propios hijos para salvar su pellejo. «Vete de esta casa», dijo Esperanza con una calma que no sentía. «¿Qué? Que te vayas, ahora mismo. Empaca tus cosas y vete». Roberto se quedó parado en medio de la sala, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «Esperanza, no puedes echarme de mi propia casa. Esta no es tu casa, Roberto. Nunca ha sido tu casa. Ha sido la casa donde te permití vivir, pero ahora ya no eres bienvenido aquí. No puedes hacer esto». «Claro que puedo. Y si no te vas por las buenas, voy a llamar a la policía y les voy a decir que me estás amenazando y que trajiste a un hombre a mi casa para tratar de estafarme». Roberto la miró durante varios segundos, y Esperanza pudo ver en sus ojos cómo las emociones cambiaban. De la ira a la incredulidad, de la incredulidad a la desesperación, y de la desesperación a algo que parecía odio. «Esto no va a quedar así, Esperanza. No puedes humillarme de esta manera». «No te estoy humillando, Roberto. Te estás humillando tú solo con tus mentiras y tus intentos de robo». Roberto subió a la recámara y Esperanza pudo escuchar cómo aventaba cosas en una maleta. Cada ruido que venía del piso de arriba le recordaba momentos felices que habían compartido en esa misma recámara, conversaciones íntimas, planes para el futuro, sueños que habían construido juntos y que ahora se desmoronaban como castillos de arena. Cuando Roberto bajó con 2 maletas, se detuvo en la puerta de la sala. «Te vas a arrepentir de esto, Esperanza. Cuando veas las consecuencias de tu terquedad, te vas a arrepentir. La única cosa de la que me arrepiento es de no haber visto quién eras realmente hace mucho tiempo». Roberto salió de la casa azotando la puerta, y Esperanza se quedó sola en la sala, rodeada por el silencio y por los ecos de 23 años de matrimonio que acababan de terminar.
Se acercó a la ventana y lo vio subirse a su auto, un Tsuru viejo que ahora entendía por qué nunca había querido cambiar. Probablemente no tenía dinero para un auto mejor porque se lo había gastado todo apostando. Cuando el auto desapareció al final de la calle, Esperanza se dejó caer en el sillón y por primera vez en muchos años, lloró. No lloró por Roberto, ni por el matrimonio que había terminado, sino por los años perdidos, por las mentiras, por la traición y por el miedo de no saber qué vendría después. Pero entre las lágrimas, también sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: libertad. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio diferente al de los últimos meses. No era el silencio tenso de los conflictos no resueltos, sino el silencio tranquilo de un lugar donde finalmente había paz. Se levantó y caminó por toda la casa, tocando los muebles, viendo las fotografías familiares, recordando todas las historias que esas paredes habían presenciado. En la cocina, preparó una taza de té de manzanilla como le había enseñado su madre, y se sentó a la mesa donde había desayunado con Roberto esa mañana, que ahora parecía haber ocurrido hace una eternidad. Tomó su teléfono y marcó el número del licenciado Mendoza. «Licenciado, soy Esperanza Morales. Roberto acaba de irse de la casa. Trajo a un hombre que se hacía pasar por abogado y trataron de engañarme para que firmara documentos de venta. ¿Está usted bien, señora Morales?» «Estoy bien. Asustada, pero bien. ¿Qué debo hacer ahora?» «Lo primero es cambiar las cerraduras de la casa esta misma noche. Lo segundo es reportar el intento de fraude a las autoridades. Y lo tercero es prepararse, porque esto no va a terminar aquí. Un hombre desesperado es capaz de intentar muchas cosas. Esa noche, después de que un cerrajero cambiara todas las cerraduras de la casa, Esperanza se acostó en su cama sintiéndose extrañamente tranquila. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparse por los movimientos de Roberto. No tenía que interpretar sus silencios o sus miradas, pero también sabía que la batalla apenas estaba comenzando. Las primeras 2 semanas después de que Roberto se fuera de la casa, transcurrieron en una calma extraña que Esperanza no sabía si interpretar como el final de la tormenta o como la calma que precede al huracán. Había cambiado las cerraduras, había reportado el intento de fraude a las autoridades y había contratado a un vigilante nocturno que se sentaba en su auto frente a la casa durante las horas más peligrosas de la madrugada. Daniel y Sofía habían regresado de la universidad el fin de semana para apoyar a su madre, y aunque al principio se habían mostrado incrédulos ante las acciones de su padre, la evidencia era demasiado clara como para negarla. El licenciado Mendoza les había explicado personalmente toda la situación, incluyendo las deudas de juego y el intento de fraude, y ambos jóvenes habían quedado devastados pero también determinados a proteger a su madre y la casa familiar. «Mamá, no puedo creer que papá haya sido capaz de esto», había dicho Sofía la menor, de 20 años, mientras revisaba los documentos falsos que Roberto había tratado de hacerle firmar. «¿Cómo es posible que durante 4 años haya estado apostando sin que nos diéramos cuenta?» Daniel, de 23 años y estudiante de ingeniería, había sido más pragmático en su reacción. «Lo importante ahora es proteger la casa y protegerte a ti, mamá. El licenciado Mendoza dice que papá puede intentar otras cosas. Tenemos que estar preparados». Esperanza había encontrado en el apoyo de sus hijos una fortaleza que no sabía que tenía. Verlos unidos en su defensa, ver cómo habían comprendido inmediatamente la importancia de preservar la casa que doña Carmen les había dejado como herencia, le confirmaba que había tomado la decisión correcta. Lupita, su comadre, se había mudado temporalmente a la casa durante esas 2 semanas, durmiendo en el cuarto de huéspedes y ayudando a Esperanza a procesar emocionalmente todo lo que había pasado. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», le había confesado Esperanza una noche, mientras tomaban té en la cocina. «No es que haya querido vender la casa, ni siquiera que me haya mentido sobre el dinero. Lo que más me duele es que estuvo dispuesto a usar a los niños como chantaje. Eso no se lo perdono». «Y no tienes por qué perdonárselo, comadre», había respondido Lupita. «Un padre que es capaz de poner en peligro a sus hijos por sus vicios ya no merece ser llamado padre». Pero la tranquilidad aparente se rompió una mañana de marzo,
cuando Esperanza recibió una llamada del licenciado Mendoza que cambiaría todo. Señora Morales, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Ha surgido un problema muy grave. El tono de voz del abogado era tan serio que Esperanza sintió inmediatamente que algo terrible había pasado. ¿Qué ocurrió, licenciado? No puedo explicárselo por teléfono. Traiga todos los documentos que tiene en su poder y venga lo más pronto que pueda. Una hora después, Esperanza estaba sentada frente al escritorio del licenciado Mendoza, quien tenía una expresión más grave de la que le había visto jamás. Señora Morales, su esposo ha presentado una demanda de divorcio en la que reclama la mitad del valor de la casa. Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo puede reclamar la mitad de algo que no es suyo? Está alegando que durante el matrimonio contribuyó al mantenimiento y mejoras de la propiedad, y que por lo tanto tiene derecho a una compensación económica equivalente al 50% del valor actual de la casa. Pero eso es ridículo. La casa estaba a mi nombre desde antes de casarme. Así es, pero el sistema legal mexicano permite que en casos de divorcio se reclamen compensaciones por bienes que fueron mejorados o mantenidos durante el matrimonio, aunque originalmente pertenecieran a uno solo de los cónyuges. Esperanza se quedó en silencio, tratando de procesar la información. ¿Eso significa que podría obligarme a venderla para pagarle? En teoría sí, pero aquí es donde entra en juego la protección que estableció su madre. El fideicomiso impide que la casa sea vendida para pagar deudas o reclamaciones, incluso en caso de divorcio. Sin embargo, Roberto podría obtener una sentencia que lo autorice a cobrar esa cantidad de otras formas. ¿Qué otras formas? Podría embargar sus ingresos como maestra, podría reclamar otros bienes o... El licenciado hizo una pausa. Podría conseguir que un juez ordene la venta forzosa de la propiedad si logra demostrar que es la única forma de obtener el dinero que le corresponde. Esperanza sintió que el mundo se le venía encima nuevamente. ¿Y qué tan probable es que lo logre? Depende del juez, depende de las pruebas que presente y depende de qué tan buenos sean sus abogados. Pero tengo que decirle algo más, señora Morales, algo que la va a alarmar. El licenciado sacó una carpeta de su escritorio y la puso frente a Esperanza. Roberto ha contratado al bufete de abogados más caro y más agresivo de la ciudad, García, Herrera y Asociados. Son conocidos por ganar casos imposibles usando métodos cuestionables. ¿Qué clase de métodos? Intimidación, manipulación de evidencia, compra de testigos. No puedo probarlo, pero he visto sus tácticas en otros casos. Si Roberto los pudo contratar, significa que alguien le está financiando esta demanda. ¿Quién podría estar financiándolo? El licenciado Mendoza se quitó los anteojos y los limpió lentamente, como si estuviera ganando tiempo para organizar sus pensamientos. Señora Morales, su casa está valuada actualmente en aproximadamente 8 millones de pesos. Roberto debe 200,000. Hay personas que estarían dispuestas a prestarle dinero para los abogados a cambio de una parte de lo que obtenga de la venta. ¿Qué clase de personas? El mismo tipo de personas a las que les debe dinero del juego. Prestamistas, agiotistas, gente que ve en esta situación una oportunidad de obtener una ganancia mucho mayor que los 200,000 pesos originales. Esperanza sintió un escalofrío. La situación era mucho más complicada y peligrosa de lo que había imaginado. ¿Qué debo hacer? Vamos a pelear la demanda con todo lo que tenemos. El fideicomiso de su madre es muy sólido, y las cláusulas de protección son muy específicas. Pero también tengo que prepararla para la posibilidad de que esto se vuelva muy sucio. Estos abogados van a tratar de encontrar cualquier cosa que puedan usar en su contra. ¿Cómo qué? Van a investigar su vida, van a buscar errores en el pago de impuestos, van a tratar de demostrar que usted no ha mantenido la propiedad adecuadamente. Van a entrevistar a vecinos para ver si pueden encontrar testigos que digan algo negativo sobre usted. Van a convertir su vida en un libro abierto. Esperanza salió de la oficina del licenciado Mendoza, sintiéndose como si acabara de recibir un diagnóstico de una enfermedad terminal. El día que había comenzado con la rutina normal de prepararse para ir a trabajar a la escuela, se había convertido en una pesadilla de implicaciones legales que no terminaba de comprender completamente. Cuando llegó a su casa, encontró a Lupita esperándola en la sala con una expresión preocupada.
¿Qué pasó, comadre? Te ves como si hubieras visto al diablo. Esperanza le contó todo sobre la demanda, sobre los abogados caros, sobre la posibilidad de que Roberto estuviera siendo financiado por gente peligrosa. Lupita la escuchó en silencio, y cuando Esperanza terminó de hablar, se quedó pensativa durante varios minutos. Comadre, tengo que contarte algo que tal vez no quieras escuchar. ¿Qué? Mi hermana Rosa, la que vive en la Doctores, me contó ayer que vio a Roberto en una cantina de mala muerte en su colonia. Estaba con unos hombres que no se veían nada bien. Ella dice que parecían narcos o sicarios. Esperanza sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Tu hermana está segura de que era Roberto? Completamente segura. Incluso se escondió para que no la viera, porque le dieron mala espina a los hombres que lo acompañaban. ¿Qué estaba haciendo ahí? Rosa dice que parecía como si le estuviera pidiendo dinero a esos hombres, como si estuviera suplicando. Pero también dice que al final de la conversación, se dieron la mano como si hubieran llegado a un acuerdo. Esperanza se dejó caer en el sillón. La situación se estaba volviendo mucho más peligrosa de lo que había imaginado. No solo Roberto estaba tratando de quitarle la casa a través del sistema legal, sino que aparentemente había hecho tratos con gente que no dudaba en usar la violencia para cobrar sus deudas. Lupita, tengo miedo. Y tienes razón de tener miedo, comadre. Pero también tienes que ser inteligente. Esta gente no juega. Si Roberto les prometió dinero a cambio de ayuda para quitarte la casa, van a hacer todo lo posible para asegurarse de que eso pase. Esa noche, Esperanza llamó a Daniel y Sofía para contarles sobre la demanda de divorcio. La reacción de sus hijos fue inmediata y contundente. «Mamá, nos regresamos a México inmediatamente», dijo Daniel desde Guadalajara, donde estudiaba. «No puedes enfrentar esto sola. No, hijo. Ustedes tienen que terminar el semestre. Su educación es lo más importante. ¿Cómo va a ser más importante la escuela que protegerte a ti y proteger la casa de la abuela?», intervino Sofía desde Puebla. «Mamá, nuestro papá se ha vuelto loco, no sabemos de qué más sea capaz». «Sus hijos tienen razón, señora Morales», era la voz del licenciado Mendoza. Esperanza había puesto la llamada en altavoz para que el abogado pudiera participar en la conversación. Esta situación puede volverse peligrosa muy rápidamente. Roberto está desesperado, y la gente desesperada comete actos desesperados. «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Daniel. «Primero, que su madre no esté sola en la casa. Segundo, que instalemos un sistema de seguridad más sofisticado. Y tercero, que nos preparemos para una batalla legal que puede durar meses o incluso años». Después de la llamada, Esperanza se quedó sola en la cocina, bebiendo una taza de té que se había enfriado mientras hablaba con sus hijos. La casa, que durante 2 semanas había sido un refugio de paz, ahora se sentía vulnerable, como si las paredes no fueran suficientemente gruesas para protegerla de lo que se venía. El teléfono sonó nuevamente. Era un número que no reconocía. «Bueno, Esperanza Morales, ¿quién habla?» «Soy un amigo de Roberto. Quería hacerle una propuesta». La voz era de un hombre mayor con un acento que no podía identificar, pero había algo en su tono que la puso inmediatamente en alerta. «No tengo nada que hablar con los amigos de Roberto. Creo que sí va a querer escuchar lo que tengo que decirle, señora Morales, sobre todo si le importa la seguridad de su familia». Esperanza sintió que la sangre se le helaba. «¿Me está amenazando?» «Para nada, señora. Solo le estoy ofreciendo una solución que podría beneficiar a todos. ¿Qué le parece si nos vemos mañana para platicar? Hay una cafetería en la Roma Norte, muy cerca de su casa. Se llama Café Central. No voy a reunirme con usted. Señora Morales, Roberto nos debe mucho dinero. Mucho más de lo que usted se imagina. Podríamos cobrarle de muchas maneras diferentes, pero preferimos la manera civilizada. Su casa vale 8 millones de pesos. Roberto nos debe 500,000. Si usted vende la casa y nos paga esa cantidad, todos salimos ganando. Roberto me debe 500,000 pesos, no 200,000. Las deudas crecen, señora Morales, con intereses, comisiones, gastos de cobranza. Ya sabe cómo es esto. No sé de qué me está hablando. Y no tengo nada que ver con las deudas de Roberto. Claro que tiene que ver. Usted es su esposa, y la casa donde vive está a su nombre.
Eso la convierte en la única persona que puede resolver este problema. La casa no está a la venta. Todo está a la venta por el precio correcto, señora Morales. La pregunta es si prefiere vender por las buenas o por las malas. Esperanza colgó el teléfono con las manos temblando. Inmediatamente marcó el número del licenciado Mendoza. Licenciado, acabo de recibir una llamada de alguien que dice ser amigo de Roberto. Me están amenazando directamente. ¿Qué le dijeron exactamente? Esperanza le contó toda la conversación, palabra por palabra. Señora Morales, váyase de la casa inmediatamente. Vaya a un hotel o a casa de algún familiar. Esta noche no duerma ahí. ¿Tan grave es? Cuando estas personas empiezan a hacer llamadas directas, significa que ya agotaron las opciones indirectas. Van a escalar la presión, y eso puede incluir intimidación física. ¿Pero yo qué culpa tengo? Yo no soy la que apostó el dinero. Para ellos no importa quién apostó el dinero. Lo que importa es quién puede pagarles. Y usted es la única que tiene algo de valor. Esperanza empacó una maleta pequeña y se fue a casa de Lupita, donde pasó una de las noches más largas de su vida. Cada ruido la despertaba. Cada sombra que veía por la ventana la hacía pensar que alguien la estaba vigilando. A las 6 de la mañana, su teléfono sonó nuevamente. Era el mismo número de la noche anterior. Buenos días, señora Morales. ¿Ya pensó en nuestra propuesta? Ya le dije que no tengo nada que ver con las deudas de Roberto. Anoche fuimos a visitarla a su casa, pero no estaba. Qué lástima. Queríamos platicar en persona. El corazón de Esperanza se detuvo. ¿Fueron a mi casa? Es una casa muy bonita, señora Morales. Muy bien cuidada. Sería una pena que algo le pasara. Si se acercan otra vez a mi propiedad, llamo a la policía. La policía no puede estar ahí las 24 horas, señora Morales. Pero nosotros sí podemos. La pregunta es si vamos a estar ahí para protegerla o para cobrar lo que se nos debe. ¿Qué quieren exactamente? Ya se lo dijimos ayer. 500,000 pesos. Usted vende la casa, nos paga y nunca vuelve a saber de nosotros. ¿Y si no vendo la casa, qué va a pasar? Hubo una pausa larga antes de que el hombre respondiera. Señora Morales, usted tiene 2 hijos que estudian en la universidad. Daniel en Guadalajara, Sofía en Puebla. Sería muy triste que sus estudios se vieran interrumpidos por los problemas económicos de su padre. Esperanza sintió que el mundo se le caía encima. No solo la estaban amenazando a ella, sino también a sus hijos. Si tocan a mis hijos, nadie quiere tocar a nadie, señora Morales. Solo queremos nuestro dinero. Tiene una semana para pensarlo. El próximo viernes nos va a dar una respuesta definitiva. ¿Y si mi respuesta es no? Entonces ya no va a ser nuestro problema, señora Morales. Va a ser el problema de otras personas que son mucho menos pacientes que nosotros. Cuando colgó el teléfono, Esperanza se dio cuenta de que estaba temblando de pies a cabeza. La situación había escalado a un nivel que nunca había imaginado. Ya no se trataba solo de una demanda de divorcio o de proteger la casa. Ahora se trataba de proteger la vida de sus hijos. Llamó inmediatamente al licenciado Mendoza y le contó sobre la segunda llamada. Señora Morales, vamos a reportar esto a la policía inmediatamente y vamos a solicitar medidas de protección para usted y sus hijos. ¿Las medidas de protección realmente funcionan? Son mejor que nada, pero tiene razón en preocuparse. Estas personas operan al margen de la ley. Para ellos una orden de restricción es solo un papel. Entonces, ¿qué hago? ¿Vendo la casa? Absolutamente no. Si les paga ahora, van a regresar por más dinero. Esta gente nunca se conforma con una sola extorsión. ¿Pero qué tal si hacen algo a mis hijos? Vamos a contactar a las autoridades de Guadalajara y Puebla para que vigilen a Daniel y Sofía. Y vamos a contratar seguridad privada para usted. El resto de ese día transcurrió en una serie de reuniones con policías, agentes de seguridad y abogados. Esperanza sintió como si su vida hubiera sido secuestrada por una pesadilla de la que no podía despertar. Esa tarde, cuando regresó a su casa acompañada por 2 guardias de seguridad que el licenciado Mendoza había contratado, encontró algo que la heló la sangre. Una rosa negra en el escalón de la entrada principal, con una nota que decía: 6 días. Lupita, que había ido con ella, tomó la rosa con un pañuelo para no dejar huellas. Comadre, esta gente no está jugando. Lo sé.
respondió Esperanza tratando de mantener la compostura. Pero tampoco voy a dejar que me intimiden para que entregue lo que mi madre me dejó. ¿Y si pasa algo? ¿Y si realmente lastiman a los muchachos? Era la pregunta que Esperanza había estado evitando hacerse, pero que sabía que tenía que enfrentar. No lo sé, Lupita. Honestamente no lo sé. Esa noche, Esperanza se acostó en su propia cama por primera vez en 2 días, pero rodeada por guardias de seguridad y con todos los sentidos en alerta máxima. Cada ruido la despertaba. Cada sombra que se movía fuera de la ventana la llenaba de terror. A las 3 de la mañana escuchó un ruido que la hizo saltar de la cama. Alguien estaba tratando de abrir la puerta trasera de la casa. Se acercó silenciosamente a la ventana y vio a 2 hombres con linternas, tratando de forzar la cerradura. Inmediatamente presionó el botón de pánico que le había dado la empresa de seguridad, y en menos de 5 minutos, los guardias habían rodeado la casa y los intrusos habían huido. Pero el mensaje era claro. Podían llegar hasta ella cuando quisieran. Al día siguiente, el licenciado Mendoza llegó a la casa con noticias que Esperanza no esperaba. Señora Morales, hemos descubierto algo importante. Roberto no solo debe 500,000 pesos. Debe casi 2 millones. ¿Cómo es posible? Ha estado pidiendo préstamos para pagar préstamos usando la casa como garantía sin su conocimiento. Esto significa que hay al menos 3 grupos diferentes de acreedores que creen que tienen derecho a cobrarle. ¿Eso es bueno o malo para nosotros? Es complicado. Por un lado significa que incluso si usted vendiera la casa, no alcanzaría para pagar todas las deudas. Por otro lado, significa que Roberto está en mucho más peligro del que pensábamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si estos grupos se dan cuenta de que Roberto les mintió sobre su capacidad de pago, van a dejar de verlo como un cliente y van a empezar a verlo como un estafador. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que pueden decidir que es más fácil eliminar el problema que seguir tratando de cobrarlo. Esperanza sintió que se le revolvía el estómago. ¿Está diciendo que pueden matar a Roberto? Estoy diciendo que cuando la gente desesperada se da cuenta de que ha sido engañada, puede tomar decisiones muy drásticas. Esa tarde, mientras Esperanza trataba de procesar toda la información que había recibido, sonó el teléfono de la casa. Esta vez era Roberto. Esperanza, necesito verte. Su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada. Roberto, no tengo nada que hablar contigo. Por favor, Esperanza. Estoy en peligro. Estamos todos en peligro. ¿Ahora te preocupas por nosotros? ¿Después de poner en riesgo a nuestros hijos? No entiendes la magnitud del problema. Esto se salió de control. Tú lo pusiste fuera de control, Roberto. Tú creaste este problema. Esperanza, van a matarme. Y después van a ir por ustedes. Por primera vez desde que todo había comenzado, Esperanza escuchó terror genuino en la voz de Roberto. ¿Dónde estás? No puedo decírtelo por teléfono, pero necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran a esto. Solo quería resolver mis problemas y seguir adelante. ¿Cuánto debes realmente, Roberto? Hubo una pausa larga. 2,300,000 pesos. Esperanza sintió que las piernas se le aflojaban. Era mucho más dinero del que había imaginado. ¿Cómo es posible que debas tanto? Los intereses, las comisiones, los préstamos para pagar préstamos. Se fue acumulando. Y ahora me dicen que si no pago en 3 días van a cobrárselo a la familia. Roberto, yo no puedo pagar esa cantidad aunque quisiera. No tengo acceso a ese dinero. Pero tienes la casa. Si la vendes, por lo menos podríamos pagar parte y negociar el resto. No voy a vender la casa. Esperanza, nos van a matar. Tú te metiste en este problema, Roberto. Tú tienes que encontrar la manera de salir. ¿Cómo puedes ser tan fría? Son nuestros hijos los que están en peligro. Fueron nuestros hijos los que usaste como chantaje. Fueron nuestros hijos los que pusiste en peligro con tus decisiones. No me vengas ahora a hablar de protegerlos. Esperanza. No, Roberto. Encuentra otra manera de resolver tu problema. La casa no está disponible. Cuando colgó el teléfono, Esperanza se dio cuenta de que había tomado una decisión que podía costarle la vida a toda su familia. Pero también sabía que si cedía ahora, nunca terminarían de extorsionarla.
La pregunta era si tendría la fuerza para sostener esa decisión cuando las cosas se pusieran realmente peligrosas, y tenía la sensación de que eso iba a pasar muy pronto. La madrugada del jueves, exactamente 6 días después de la primera amenaza telefónica, Esperanza despertó con un presentimiento que le erizó la piel. Había soñado con su madre, un sueño tan vívido que aún podía escuchar la voz de doña Carmen susurrándole al oído. «Mija, cuando todo parezca perdido, recuerda que hay cosas que no sabes, cosas que guardé para el momento más difícil». Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana. Los 2 guardias de seguridad seguían en sus posiciones, uno en el auto frente a la casa y otro patrullando el perímetro. La calle Álvaro Obregón se veía tranquila bajo la luz amarillenta de las farolas, pero Esperanza ya no confiaba en las apariencias. Había aprendido que los peligros más grandes a menudo llegaban disfrazados de normalidad. Su teléfono celular vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Último día, señora Morales. Esperamos su respuesta antes de las 6 p.m. No nos obligue a tomar medidas más drásticas». Esperanza miró el reloj. 5:47 a.m. En 12 horas tendría que dar una respuesta que podía cambiar su vida para siempre. O peor aún, que podía terminarla. Se dirigió a la cocina para preparar café. Necesitaba estar completamente despierta para enfrentar lo que prometía ser el día más difícil de su vida. Mientras esperaba que el agua hirviera, volvió a pensar en las palabras de su sueño. ¿Qué cosas había guardado su madre? ¿A qué se refería con cosas que no sabes? Doña Carmen había sido una mujer de secretos, siempre había tenido esa característica. Durante toda su vida había manejado información que solo revelaba cuando era absolutamente necesario. Esperanza recordaba cómo su madre había guardado en secreto el diagnóstico de cáncer durante meses, hasta que ya no pudo ocultar los síntomas. Recordaba también cómo había ocultado los problemas económicos que tuvo después de la muerte de su esposo, resolviéndolos sola sin pedirle ayuda a nadie. ¿Sería posible que hubiera algo más en el testamento? ¿Algo que el licenciado Mendoza no le había mostrado? A las 7 a.m., cuando llegó el primer guardia del turno matutino, Esperanza ya tenía tomada la decisión de ir a ver al licenciado Mendoza antes de que abriera oficialmente su oficina. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ese mismo día. Llegó al edificio del centro a las 8:30 a.m. y se encontró con que el licenciado ya estaba en su oficina, como si hubiera estado esperándola. «Buenos días, señora Morales. Por su cara veo que no durmió bien. Licenciado, necesito que revise otra vez todos los documentos que me dejó mi madre. Tengo la sensación de que hay algo que no hemos visto». El licenciado Mendoza la miró con curiosidad. «¿Qué la hace pensar eso?» «Un sueño, una corazonada, llámelo como quiera. Pero mi madre siempre guardaba cartas bajo la manga. Y con lo que está pasando, no me extrañaría que hubiera previsto una situación como esta». El licenciado se dirigió hacia su caja fuerte y sacó el expediente completo de doña Carmen. Era mucho más grueso de lo que Esperanza recordaba. «Señora Morales, su madre vino a verme muchas veces durante los últimos 2 años de su vida. Cada vez traía nuevas instrucciones, nuevas cláusulas, nuevas protecciones. Hay documentos que me pidió que no le mostrara a menos que se cumplieran ciertas condiciones muy específicas». Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué condiciones? Que usted estuviera en peligro real, que hubiera amenazas contra su integridad física o la de sus hijos, y que la situación fuera tan grave que no hubiera otra salida. «Licenciado, me amenazaron de muerte ayer. Me dijeron que si no pago 2.300.000 pesos hoy antes de las 6 de la tarde, van a lastimar a mis hijos. ¿Eso califica como peligro real?» El licenciado Mendoza asintió gravemente y abrió una sección del expediente que estaba sellada con cera roja. Entonces ha llegado el momento de mostrarle el testamento real de su madre. ¿El testamento real? ¿El que me mostró no era real? Era real, pero incompleto. Su madre estableció que había información que solo debía revelarse en caso de emergencia extrema. El licenciado sacó un documento mucho más grueso que el testamento original, con sellos notariales y firmas, que Esperanza no había visto antes. «Señora Morales, su madre no solo le dejó la casa,
Le dejó un patrimonio completo que incluye 3 propiedades más, 2 cuentas bancarias en el extranjero y un fondo de inversión que actualmente vale aproximadamente 12 millones de pesos. Esperanza se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo es posible? Mi madre era maestra, igual que yo. ¿De dónde sacó tanto dinero? Su madre nunca fue solo maestra, señora Morales. Durante 30 años fue inversionista inmobiliaria. Compraba propiedades deterioradas en colonias que sabía que se iban a valorizar, las arreglaba y las vendía o las rentaba. El dinero que ganaba lo reinvertía. Cuando murió tenía un portafolio de inversiones considerable. ¿Pero por qué me ocultó todo esto? Por la misma razón por la que estableció el fideicomiso para la casa. Conocía a Roberto mejor de lo que usted se imagina. Sabía que si él se enteraba de la existencia de este patrimonio, haría todo lo posible por apoderarse de él. El licenciado le mostró una carta que doña Carmen había escrito específicamente para ser leída en ese momento. Mi querida Esperanza, decía la carta con la letra familiar de su madre. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores sobre Roberto se han hecho realidad. Significa que te ha puesto en peligro a ti y a mis nietos por su codicia y sus vicios. Quiero que sepas que durante los últimos años de mi vida, trabajé para asegurar que tuvieras las herramientas necesarias para defenderte de él y de cualquier otra persona que trate de lastimarte. El dinero que te estoy dejando no es para que lo gastes, es para que lo uses como arma. Roberto y sus acreedores creen que la casa es todo lo que tienes, pero se equivocan. Tienes el poder económico para destruirlo si es necesario. Sin embargo, quiero que uses este poder sabiamente. El dinero puede resolver problemas, pero también puede crear problemas nuevos. Por eso he establecido que solo puedas acceder a estos fondos a través del licenciado Mendoza, y solo para protegerte a ti y a tus hijos. Esperanza levantó la vista del papel, con lágrimas en los ojos. ¿Mi madre realmente hizo todo esto por mí? Su madre pasó los últimos años de su vida investigando a Roberto, documentando sus mentiras, preparándose para el día en que usted necesitara protección. Incluso contrató investigadores privados para seguirlo y documentar sus actividades de juego. El licenciado sacó otra carpeta, esta llena de fotografías, reportes y documentos. Aquí está la evidencia de todas las veces que Roberto fue a casinos, de todas las deudas que acumuló, de todas las mentiras que le dijo sobre dónde estaba y qué estaba haciendo. Su madre documentó todo durante 3 años. Esperanza hojeó los documentos con asombro. Había fotografías de Roberto entrando y saliendo de casinos, reportes de investigadores privados detallando sus movimientos, copias de documentos que probaban sus deudas. Su madre había estado construyendo un caso contra Roberto durante años. ¿Por qué hizo todo esto? Porque lo conocía mejor que usted, señora Morales. Doña Carmen me dijo una vez, ese hombre va a destruir a mi hija si no hago algo para impedirlo. No voy a permitir que mi muerte sea el momento que él elija para mostrar su verdadera naturaleza. ¿Y qué puedo hacer con todo esto? Puede hacer varias cosas. Primero, puede usar el dinero para pagar las deudas de Roberto y liberarse de las amenazas. Segundo, puede usar la evidencia para demostrar en el juicio de divorcio que Roberto es un mentiroso y un adicto al juego que puso en peligro a la familia. O tercero, puede usar tanto el dinero como la evidencia para contraatacar. ¿Contraatacar cómo? El licenciado Mendoza sonrió por primera vez desde que Esperanza lo conocía. Su madre también documentó las actividades ilegales de las personas que le prestaron dinero a Roberto. Prestamistas sin licencia, agiotistas, operadores de juegos clandestinos. Con esta información, podríamos lograr que las autoridades los arresten a todos. Esperanza sintió como si hubiera estado luchando una guerra con las manos atadas y acabara de descubrir que tenía un arsenal completo a su disposición. ¿Pero esto es legal? ¿Puedo realmente usar esta información? Todo fue obtenido legalmente por investigadores privados licenciados. Su madre se aseguró de que cada documento, cada fotografía, cada reporte cumpliera con todos los requisitos legales. Esperanza se recostó en la silla, tratando de procesar toda la información. Licenciado, necesito entender algo. Si mi madre sabía todo esto sobre Roberto, ¿por qué no me dijo nada mientras vivía?
Porque usted no habría creído. Roberto era muy hábil ocultando sus actividades y usted confiaba en él. Su madre sabía que cualquier cosa que le dijera sería interpretada como desconfianza injustificada hacia su esposo. Prefirió esperar a que usted descubriera la verdad por sí misma. ¿Y si hubiera muerto sin que nada de esto pasara? Entonces estos documentos habrían permanecido sellados para siempre, y usted habría heredado solo la casa, sin saber nada del resto. Su madre esperaba que Roberto cambiara, que sus sospechas fueran infundadas, pero también se preparó para el peor escenario. Esperanza miró el reloj. Era mediodía. Tenía 6 horas para decidir qué hacer con toda esta información. ¿Cuáles son mis opciones exactamente? Opción 1. Usamos el dinero para pagar las deudas de Roberto. Esto resolvería el problema inmediato, pero Roberto quedaría libre para volver a apostar y crear nuevos problemas. Esa opción está descartada. Opción 2. Presentamos toda la evidencia a las autoridades y logramos que arresten a los acreedores por extorsión y amenazas. Esto los neutralizaría, pero Roberto seguiría en peligro de otros acreedores. Opción 3. Opción 3. Confrontamos directamente a Roberto y a sus acreedores con toda la evidencia que tenemos. Les demostramos que sabemos exactamente quiénes son y qué han estado haciendo, y los ponemos en una posición donde ellos tengan más que perder que nosotros. Explíqueme esa opción. El licenciado se inclinó hacia adelante. Los investigadores de su madre descubrieron que los principales acreedores de Roberto están involucrados en lavado de dinero, evasión fiscal y operación de casinos ilegales. Si nosotros entregamos esta información a las autoridades, irían a la cárcel por muchos años. Podríamos hacer un intercambio. Ellos cancelan las deudas de Roberto y se olvidan de ustedes, y nosotros nos olvidamos de lo que sabemos sobre sus actividades ilegales. ¿Eso funcionaría? Su madre pensaba que sí. Estas personas son criminales, pero son criminales inteligentes. Prefieren perder 200,000 pesos a arriesgarse a perder todo y ir a la cárcel. Esperanza se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todas las opciones. ¿Y Roberto? ¿Qué pasa con él? Esa decisión es suya, señora Morales. Puede perdonarlo y darle otra oportunidad. Puede divorciarse y olvidarse de él. O puede usar la evidencia de su adicción al juego para asegurarse de que nunca vuelva a tener acceso a propiedades familiares. Él puso en peligro a nuestros hijos. Sí lo hizo. Trató de robarme la casa que me dejó mi madre. También lo hizo. Me mintió durante 4 años. Sin duda alguna. Esperanza miró por la ventana del despacho hacia el Zócalo, donde la vida normal de la ciudad continuaba ajena a la crisis que ella estaba viviendo. Cientos de personas caminaban por la plaza, cada una con sus propios problemas, sus propias decisiones que tomar. Licenciado, quiero usar la opción 3, pero con una modificación. ¿Cuál modificación? Quiero que Roberto esté presente cuando confrontemos a sus acreedores. Quiero que escuche todo lo que sabemos sobre él. Quiero que se dé cuenta de que sus mentiras y manipulaciones no funcionaron. Eso podría ser peligroso. Si Roberto se siente acorralado, Roberto ya nos puso en peligro a todos. Es hora de que él también sienta lo que se siente estar acorralado. El licenciado Mendoza asintió. Está bien. ¿Cómo quiere proceder? Llame a Roberto y dígale que encontramos una solución para sus problemas, pero que tiene que venir aquí inmediatamente. Después llame a sus acreedores y dígales que tenemos una propuesta que les puede interesar. ¿Está segura de esto, señora Morales? Estoy segura de que mi madre no preparó todo esto para que yo me escondiera cuando llegara el momento de usarlo. A las 2 p.m., Roberto llegó a la oficina del licenciado Mendoza. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Esperanza, gracias por reconsiderar. Siéntate, Roberto. Y cállate hasta que te diga que puedes hablar. La firmeza en la voz de Esperanza sorprendió a Roberto, quien nunca la había visto comportarse de esa manera. Roberto, intervino el licenciado Mendoza, hemos descubierto algunas cosas sobre tus actividades que creemos que debes saber. El licenciado comenzó a poner sobre la mesa fotografías de Roberto entrando y saliendo de casinos, documentos que probaban sus deudas, reportes de investigadores privados.
Con cada documento que aparecía, la cara de Roberto se ponía más pálida. ¿De dónde sacaron todo esto? De tu suegra, respondió Esperanza. Mi madre te estuvo investigando durante 3 años. Sabía exactamente qué clase de hombre eras. Esperanza, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, Roberto. Durante 4 años me mentiste sobre dónde estabas, qué hacías, en qué gastabas el dinero. Durante 4 años pusiste en riesgo la estabilidad económica de nuestra familia. Y cuando tu castillo de naipes se derrumbó, trataste de robarme lo único que mi madre me dejó. Roberto se cubrió la cara con las manos. Yo nunca quise que las cosas llegaran a esto, pero llegaron, y ahora vamos a resolverlo de una vez por todas. A las 3 p.m. llegó el primer acreedor. Era el hombre que había estado llamando a Esperanza, acompañado por otros 2 hombres que parecían guardaespaldas. Se presentó como Raúl Hernández. Señora Morales, me da gusto que haya reconsiderado nuestra propuesta. Señor Hernández, siéntese. Tengo una propuesta diferente. El licenciado Mendoza puso sobre la mesa una nueva carpeta. Está llena de fotografías de los acreedores, documentos que probaban sus actividades ilegales y reportes detallados de sus operaciones. Señor Hernández, sabemos que usted opera 3 casinos ilegales en la Ciudad de México. Sabemos que lava dinero a través de una cadena de restaurantes. Sabemos que evade impuestos por aproximadamente 5 millones de pesos anuales. Y sabemos que extorsiona a sus deudores usando amenazas de violencia. La expresión de Raúl Hernández cambió completamente. ¿Qué quieren? Queremos que cancele todas las deudas de Roberto Morales y que desaparezca de nuestras vidas para siempre. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Que no entregue esta información a la Procuraduría General de la República. Raúl Hernández miró los documentos durante varios minutos, consultó con sus acompañantes en voz baja y finalmente asintió. Está bien, las deudas quedan canceladas. Pero si alguna vez hablan de nuestras actividades, no tendremos razón para hacerlo, siempre y cuando ustedes cumplan su parte del trato. Después de que Raúl Hernández y sus hombres se fueran, el licenciado Mendoza repitió el mismo proceso con los otros 2 grupos de acreedores que llegaron durante las siguientes 2 horas. En cada caso, el resultado fue el mismo. Las deudas fueron canceladas a cambio de silencio sobre las actividades ilegales. A las 6 p.m., cuando terminó la última reunión, Esperanza se quedó a solas con Roberto en la oficina del licenciado. ¿Ahora qué?, preguntó Roberto. Ahora te vas de mi vida para siempre. Esperanza, sé que cometí errores, pero no fueron errores, Roberto. Fueron decisiones. Decidiste apostar. Decidiste mentir. Decidiste poner en peligro a nuestros hijos. Decidiste tratar de robarme mi casa. ¿No hay manera de que podamos intentarlo otra vez? Esperanza lo miró a los ojos, y se dio cuenta de que ya no sentía amor por él, ni siquiera resentimiento. Solo una tristeza profunda por los años perdidos. Roberto, voy a seguir adelante con el divorcio. No voy a demandarte nada, pero tampoco te voy a dar nada. Tienes una segunda oportunidad de vida que no merecías. Úsala sabiamente. ¿Y los niños? Los niños ya decidieron. Después de saber lo que les hiciste, no quieren volver a verte. Roberto salió de la oficina con los hombros caídos, derrotado pero vivo. Esperanza sabía que era más compasión de la que él merecía. Cuando se quedó sola con el licenciado Mendoza, Esperanza sintió como si hubiera vivido varios años en un solo día. ¿Cómo se siente, señora Morales? Me siento libre. Por primera vez en años, me siento completamente libre. ¿Y qué va a hacer ahora? Voy a regresar a mi casa. Voy a abrazar a mis hijos cuando vengan a visitarme. Y voy a vivir la vida que mi madre me permitió tener. ¿Y el dinero que le dejó? Lo voy a usar para asegurar el futuro de Daniel y Sofía, para mantener la casa en perfectas condiciones, y para ayudar a otras mujeres que estén pasando por situaciones similares. 3 meses después, Esperanza estaba en el jardín de su casa, regando las mismas bugambilias que había regado el día que todo comenzó. Pero ahora las flores parecían más brillantes, el aire olía más dulce, y el silencio de la casa era un silencio de paz, no de tensión. Daniel y Sofía habían regresado para pasar las vacaciones con ella,
y por las tardes se sentaban en el comedor a hacer planes para el futuro. Daniel había decidido estudiar una maestría en el extranjero, usando parte del dinero que le había dejado su abuela. Sofía quería estudiar Derecho, inspirada por todo lo que había aprendido durante la crisis familiar. El divorcio había sido finalizado sin complicaciones. Roberto había desaparecido completamente de sus vidas, y aunque a veces Esperanza se preguntaba si habría aprendido la lección, ya no era su responsabilidad saberlo. Una tarde, mientras limpiaba el estudio que había sido de doña Carmen, Esperanza encontró una última carta que su madre había escondido en un libro de poesía. «Mi querida Esperanza», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya pasaste por la prueba más difícil de tu vida. Significa que descubriste lo fuerte que puedes ser cuando es necesario. Toda mi vida trabajé para darte las herramientas que necesitarías para defenderte, pero las herramientas no sirven de nada si no tienes el valor de usarlas. Demostraste que tienes ese valor. Ahora quiero que sepas algo más. La casa no es solo un lugar donde vivir. Es un símbolo de lo que las mujeres fuertes de nuestra familia pueden lograr cuando se deciden a proteger lo que aman. Tú eres parte de esa tradición ahora, y algún día se la pasarás a tus hijos. Pero más importante que la casa, más importante que el dinero, es la lección que aprendiste, que nunca debes permitir que nadie, ni siquiera alguien que amas, te obligue a renunciar a lo que te pertenece por derecho. Vive feliz, mija, te lo has ganado». Esperanza dobló la carta cuidadosamente y la guardó junto con las otras cartas de su madre. Después se dirigió a la cocina, donde tenía masa preparada para hacer las empanadas que tanto le gustaban a Daniel y Sofía. Mientras cocinaba, pensó en todo lo que había pasado durante esos meses terribles. Roberto había tratado de quitarle la casa, pero en el proceso había perdido mucho más de lo que jamás podría haber ganado. Había perdido a su familia, su dignidad y la oportunidad de envejecer rodeado de las personas que una vez lo habían amado. En cambio, ella había descubierto fortalezas que no sabía que tenía, había aprendido a defenderse y había ganado una libertad que nunca antes había valorado completamente. Esa noche, mientras cenaba con sus hijos en el comedor donde doña Carmen había reunido a la familia durante tantos años, Esperanza supo que su madre había tenido razón en todo. La casa era más que una propiedad, era un refugio, una fortaleza, un símbolo de lo que se puede lograr cuando una mujer decide que ya no va a permitir que la lastimen. Y cuando Daniel y Sofía tuvieran sus propios hijos, ellos también conocerían esa historia. Sabrían que su abuela había sido lo suficientemente sabia para proteger a la familia, incluso después de su muerte, y que su madre había sido lo suficientemente valiente para usar esa protección cuando fue necesario. La casa de doña Carmen seguiría siendo el hogar de la familia Morales durante muchas generaciones más, protegida por el amor de una madre que nunca dejó de cuidar a sus hijos, y defendida por una hija que aprendió que a veces el amor más grande se demuestra diciendo no a las personas que te quieren obligar a traicionar lo que más valoras. Y en las noches tranquilas, cuando el viento movía las ramas del árbol de limón junto a la ventana, Esperanza podía jurar que escuchaba la voz de su madre susurrando palabras de aprobación, diciéndole que había hecho exactamente lo que tenía que hacer, y que ahora podía descansar sabiendo que la casa, y todo lo que representaba, estaba en buenas manos. Roberto nunca regresó. Los acreedores nunca volvieron a molestarla. Y Esperanza Morales, la maestra de la escuela primaria que se había convertido en una mujer capaz de enfrentar a criminales y salir victoriosa, siguió viviendo en la casa de la calle Álvaro Obregón, donde las bugambilias seguían floreciendo cada primavera, recordándole que la belleza siempre encuentra la manera de sobrevivir, sin importar qué tan duras sean las circunstancias que tenga que enfrentar. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza? ¿Y cómo doña Carmen logró proteger a su hija incluso después de su muerte? ¿Crees que Roberto merecía una segunda oportunidad? ¿O Esperanza tomó la decisión correcta al alejarlo definitivamente de su vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre esta increíble lección de vida. Si esta historia te emocionó y te hizo reflexionar sobre la importancia de proteger lo que más amamos,
No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta que te llegarán directo al corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido que realmente vale la pena. Nos vemos en la próxima historia.